Bienvenidos. En esta clase vamos a estar viendo lo que es la sección de herramientas de transformación, donde vamos a estar viendo lo que es el alineado, la herramienta de mover, que es la que utilizamos a menudo, recortar, rotar, escalar, inclinar, perspectiva, transformación 3D, transformación unificada, transformación del tirador, voltear, transformación de rejilla y transformación de deformación. Vamos a ir en el mismo orden, vamos a ir viendo cada una. Si bien la herramienta de mover ya la hemos utilizado implícitamente, siempre es algo que vamos a estar usando, porque cuando seleccionamos algo que queremos desplazarlo, cuando queremos mover una capa, siempre vamos a estar utilizando esta herramienta. El atajo de teclado es la tecla M. Para acceder rápidamente hay que apretar la M y ya está seleccionada la herramienta. Acá con esto yo, según donde me pare, si tengo varias capas, el objeto, por más de que esté en otra capa, me lo va a marcar y me lo va a mover. La primera herramienta de transformación que aparece es la de alinear. Esta me sirve para alinear uno o múltiples objetos, según la cantidad que tenga seleccionados. Esto me dice, lo primero que me dice relativo al primer elemento, a la imagen, a la selección, a la capa activa. En este caso sería la capa activa, que es la única que tenemos. Si queremos seleccionar o la selección respecto al centro, vamos a poder marcar una imagen y decirle que la queremos al medio de la hoja, o a un lateral, o al otro lateral, y así sucesivamente podemos hacer incluso distribuciones si tenemos más de una imagen. Vamos a copiar esta capa, la vamos a duplicar, para que haya varias copias. Vamos a clic derecho, duplicar. Vamos a hacerle una tercera copia. Vamos a ver que yo puedo dejarlo ahí, puedo dejar la otra ahí. Según donde estoy siempre con la herramienta de mover, donde vaya picando independientemente de la capa donde esté parado. Si yo pico mover, no le importa si estoy en otra capa, me va a mover la capa que estoy presionando. Entonces, el distribuir me va a marcar respecto a la selección, respecto al primer elemento, es decir, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a alinear esto respecto al primer elemento de la selección. Yo puedo ir marcando distintos. Si marco así, selecciono con el cursor arrastrando, me va a decir respecto al primer elemento que me los centre a todos, me los distribuya a todos, o a través de manera vertical o horizontal. De la selección sería ahí. Según la selección me los va a alinear. Entonces, una vez que ya los tengo juntos, me los va a distribuir para todos lados. O puedo distribuirlos de manera horizontal o vertical. Puedo ir haciendo alineaciones que sean simétricas. Así es como funciona esta herramienta de distribución. Después tenemos la herramienta de recorte. La herramienta de recorte me permite recortar por capa o el documento entero. Si yo destildo acá, la primera opción que dice solo la capa actual, que es la que viene por defecto, cuando yo aplique un recorte, me va a recortar tanto las capas como el lienzo. Si le doy a la tecla Enter, veo que me recorta las capas y el lienzo. Ahora, si yo le pongo solo la capa actual, vamos a ver que se bloquea esa selección hasta ahí. Esto recordemos que es igual que con una selección. Una vez que yo marqué, puedo seguir modificándola cuantas veces quiera, desde los tiradores, desde los extremos, hasta que le doy otro clic o hasta que le doy Enter. Entonces, manteniendo solo la capa actual, ahí sí voy a tener que moverme entre capa y capa para poder recortar las distintas capas. Pero me va a mantener el lienzo y las demás. Ahora, permitir agrandar, incluso me permite agrandar afuera de la capa, por de fuera. Entonces, cuando me recorta, no solamente que me recorta la capa, si yo la hago ahí, por ejemplo, en esta manera horizontal, me agrandó la capa, me recortó de manera vertical y me la agrandó de manera horizontal. Como vemos, acá dice rellenar con transparencia. Si vuelvo atrás, deshago, le pongo rellenar con color de fondo, cuando haga este mismo recorte, voy a ver que aquellos bordes que se agregaron, aquel ancho que se agregó, me quedó, vamos a cambiar al mover, me quedó agregado con un color blanco. Entonces, así es como va funcionando con esta de permitir agrandar. El expandir desde el centro lo que hace es, justamente, si pico, me va a expandir desde el centro, a diferencia de que
Si lo hago de la otra manera, es desde un extremo. Al igual que la selección elíptica o la rectangular, tengo una proporción de aspecto donde puedo fijarle una anchura, una altura de tamaño fijo, o por ejemplo digo, bueno, de 100 píxeles me va a ser un fijo de esa cantidad de píxeles. Sí o sí me va a mantener 100 píxeles de ancho. Lo mismo puedo hacer para el alto. Después tengo el tamaño fijado también, si le quiero dar hacer un cuadrado, por ejemplo, y la opacidad que va a tener esta selección a la hora de seleccionar. Fíjense cómo se queda más oscuro o más claro. Esto es para una visualización, digamos, si queremos ver cómo va a quedar ese recorte. Así es como funciona lo que es la herramienta de recorte. Después tengo la herramienta de rotación. La herramienta de rotación es bastante sencilla. Nosotros acá cuando tenemos para rotar, tenemos el ángulo que podemos especificar o si queremos con el mouse simplemente podemos arrastrar y rotarlo desde ahí. Vemos que en la imagen en el centro aparece un círculo, que esto es el punto de rotación, el eje de rotación. Si yo lo cambio, vamos a ver que lo roto y va a rotar desde ese punto. Cambio para otro lado, hagamos de cuenta como que le insertaríamos un pin, como un colgante, de los que tenemos en la heladera, una tacha, bueno, es lo mismo. Esto lo vamos desplazando y le desplazamos el centro. Si yo le pongo restablecer, me lo va a restablecer como estaba al principio. Si yo digo, bueno, quiero 30 grados en específico, le pongo rotar 30 grados y me lo rota 30 grados. Así puedo ir y acá puedo especificar el centro de esto de lo que quiero. Le puedo dar rotar y una vez que ya está, me va a quedar rotada la imagen. Lo siguiente que tengo es el escalado. El escalado lo que me permite es justamente, como dice, cambiar la escala. Puedo ir aumentando el tamaño o disminuyendo. Fíjense que si yo lo quiero hacer de manera equitativa, de manera simétrica, esta cadena tiene que estar cerrada. Pico ahí y ahora cuando yo agrande, por más de que agrande de acá o de acá, de los costados, me va a crecer tanto en ancho como en alto. Eso es lo que me permite mantener una relación de aspectos. Si lo rompo y hago esto, voy a poder cambiar, ensanchar o cambiar la altura de manera independiente. Una vez que ya lo tengo, le doy escalar. Vemos también que acá tenemos para cambiar lo que son las medidas. Para saber, podemos saber cuántos milímetros va a tener la imagen, cuántos centímetros representarían estos píxeles. Entonces podemos darle, bueno, yo quiero una figura que tenga 4 centímetros de ancho y 8 de alto. Entonces desde ahí le puedo dar esa exactitud. Después le doy escalar y me va a quedar la figura con ese tamaño preciso. La siguiente herramienta que tenemos es la de inclinación. Si yo pico desde arriba de la figura o desde abajo, puedo hacerle una inclinación horizontal. Vemos que igual que en la otra, acá puedo cambiar la magnitud de la inclinación o lo restablezco. Ahora, si pico desde el lado izquierdo o desde el lado derecho, puedo cambiar la inclinación vertical. Así puedo ir probando, incluso hacer después cambiar desde esta parte, de la parte de arriba, y cuando estoy listo le doy inclinar o la tecla Enter y ya me deja inclinada la imagen. La otra que tengo es la herramienta de inclinar con perspectiva. Vamos a pararnos en otra capa. A ver. Bien. ¿Qué es lo que me hace esto? Esto me permite modificar el ángulo de inclinación, pero darle con un cierto giro, aplicarle como un efecto de acercamiento. No es solamente que me lo va a inclinar de un costado o del otro, sino que me permite hacer un efecto como de que estoy girando la figura. Como vemos, este efecto visual me ayuda a cambiar el ángulo de perspectiva de la visión. Una vez que ya lo ajusté, le doy transformar y me va a quedar de esa manera. El siguiente que tengo es de la transformación 3D. Esta transformación 3D me funciona de la siguiente manera. Cuando yo voy a mover, puedo poner varios puntos de movimiento según la cantidad de puntos que ponga, me lo va a mover de distintas maneras. Entonces, yo tengo un ángulo, después tengo el desplazamiento donde se va a mover y según
el punto 1, el punto 2 y el punto 3 me va a mover de distintas maneras según donde marque la figura. Es una transformación en perspectiva, pero que me permite hacer más movimientos en 3D que en la otra. Una vez que ya está, le doy transformar y quedó. La siguiente que tengo es la transformación unificada. La transformación unificada me permite hacer varias transformaciones en una sola. Me permite mover, que en la escalar no me deja mover, o en la de cambiar la perspectiva no me deja. Me permite inclinar, ya sea de manera horizontal o de manera vertical. Me permite cambiar la escala. Siempre va a ser de manera simétrica, no me deja cambiar ancho o alto de manera aparte. Me permite cambiar los ángulos, para lo que me deja hacer el mismo efecto de perspectiva. Entonces puedo hacer lo mismo que la rotación. Puedo hacer todas las transformaciones anteriores de manera unificada. Por eso es esta herramienta de transformación unificada. Por lo general siempre se suele utilizar la de mover y la de transformación unificada para poder darle todos los detalles con una sola herramienta y no tener que estar cambiando entre una y otra. Una vez que está lista, le damos transformar y listo, ya queda. La siguiente que tengo es la de transformar desde tirador. ¿Cómo funciona esto? Voy marcando puntos y según la cantidad de puntos que va a hacer, me va a rotar o transformar a través de esos puntos. Si hago un solo punto, por ejemplo, lo va a rotar a través de eso, me lo va a agrandar o achicar a partir de ese punto. Si hago 2 puntos, me va a respetar eso, me va a rotar respetándome esos puntos. Si hago 3 puntos, vemos que empieza a manifestarse los efectos con respecto a esos 3 puntos y así sucesivamente. Eso es la transformación de tirador. Me permite fijar puntos que van a ser los centros de rotación e inclinación. La siguiente, aún más sencilla todavía, es la de voltear. Esto me permite de manera horizontal o de manera vertical. Puedo invertir hacia un lado o hacia el otro, o de manera vertical hacia arriba y hacia abajo. Eso es la herramienta de transformación. Después tengo la de transformación en rejilla. Esta de transformación en rejilla me permite deformar un segmento que yo determine. Es decir, por ejemplo, podemos elegir deformar acá el sector de la cabeza. Vamos a hacer rápidamente. Donde me permite modificar después el tamaño. Ahí ya está creada el primer paso, la rejilla, y ahora el segundo paso sería deformarla. ¿Cómo hacemos esto? Empezamos a tirar los tiradores que creamos y me va a empezar a deformar la rejilla, la imagen que seleccioné. Así es como funciona la transformación de rejilla. Vemos que podemos ir ensanchando, agrandando o achicando a través de la selección que hicimos. Por último, tenemos la transformación de deformación. Esto lo que hace es un efecto de estiramiento. Con esto podemos modificar las formas de la figura y lograr, entre otras cosas, por ejemplo, vamos a lograr un Mario esbelto. Entonces suele utilizar mucho en los retoques de imágenes para modificar, para eliminar las imperfecciones en las revistas. Cuando quieren sacar unos kilitos, bueno, se utiliza siempre esta herramienta que en el otro programa, en Photoshop, es la herramienta del dedo. Acá es la transformación de deformación que tiene esta figura con la olita. Y puedo ir modificando así de una en otra para darle distintos efectos de estiramiento. Esto hay que ir trabajando con suavidad. Como vemos, tenemos un tamaño del pincel, una dureza, una fuerza, al igual que en las otras herramientas. Así como tenemos este modo de estiramiento que nos permite estirar el dibujo a través de mover los píxeles, tenemos otras que nos permiten, por ejemplo, otros modos que nos permiten agrandar un área, por ejemplo. Vamos a ver. Entonces,
puedo ir haciendo a través de sucesivos clics. Los parámetros de abajo son exactamente los mismos que los anteriores. O encoger un área, podemos achicar, vamos a ver cómo vamos achicando. Incluso tenemos rotar, podemos hacer rotación. O en sentido antihorario, o incluso podemos borrar la deformación para volverlo a como estaba en original. Si no sabemos cómo hacer para deshacer, con eso podemos borrar la deformación. Y tenemos otra opción que es para suavizar. Lo que hace es un suavizado, es deshacer un poco para volver atrás, respetándome la base de la deformación. Entonces con eso podemos suavizar si nos pasamos con el efecto. Eso sería la herramienta de deformación. Bien, ahora para practicar esta sección de herramientas vamos a abrir dos imágenes que son dos fotografías. Vamos a abrir acá donde está la chica, en la playa, y vamos a donde está el muchacho que quiere estar en la foto. Entonces, vamos a pasar, acá vamos a integrar los conocimientos de las clases anteriores, como son la selección, vamos a sacarle el fondo, vamos a transferir esta imagen y la vamos a pegar como una capa acá, la vamos a voltear, la vamos a acomodar el tamaño, vamos a hacer que el chico tenga un poco más de músculos para estar a la altura, le vamos a ajustar el tamaño de la imagen, que quede en proporción a la otra, la perspectiva, vamos a estar aplicándoles todos esos efectos de a poco para llevarlo. Estas imágenes las voy a dejar en el link de este video. En la parte de la descripción del video van a estar para descargar, así pueden practicar con las mismas imágenes. Entonces, ahí vamos a empezar primero seleccionando y vamos a quitar el fondo o podemos pasar directamente el muchacho. La selección es a gusto de cada uno. Como ya mostramos en las clases anteriores, tenemos la herramienta de selección de primer plano o la difusa por color. Acá podemos seleccionar, por ejemplo, todo lo que es el color blanco y sería más fácil que seleccionar por primer plano. Después hay que saber cómo pegarlo, respetando el tema de el fondo, agarrando con el difuminar para que los bordes se fundan con el fondo. Entonces, una vez que ya seleccionamos, yo acá lo hice rápidamente con la selección difusa, que selecciona por el mismo color. Como tenemos todo un fondo blanco, es bastante sencillo. Recordemos que si le damos, queremos que sea lo más al borde posible, podemos subirle este umbral. Si yo le pongo ahí, vamos a deshacer, va a empezar a tomar más hacia el borde. Cuanto menor sea el umbral, menos va a seleccionar. Acá, por ejemplo, vemos que los colores me tomó demasiado hacia adentro. Entonces, si yo veo que ahí me sirve, puedo seguir o puedo restar. Vamos a disminuir un poco el umbral. Vamos a ponerlo en 40. Veo que todavía me sigue seleccionando algunas partes. Acá yo puedo combinar. Recordemos que con el control y, por ejemplo, con la selección difusa con la selección elíptica, con el menos, puedo restar esas selecciones. Entonces puedo ir sumando, ahí. Puedo ir restando, sacando esas partes que me quedaron seleccionadas. Lo mismo para hacer acá abajo. O también puedo ir con la selección del lazo y decir, bueno, quiero que esta parte, voy dibujando siempre con el control apretado. Esta parte no quiero que me la seleccione, siempre tengo que cerrar. Entonces ahí me va a mantener el pie. Después puedo acomodar con la goma y todo. Acá recordemos que seleccioné el color blanco, es decir, lo que estoy agregando es selección a lo blanco para borrar y dejar al muchacho solamente con el fondo transparente. Entonces puedo seguir acá, si quiero sumar esa selección con el Shift, sumo la selección y ahí ahora puedo borrar. Lo que tengo que comprobar es si tiene el canal alfa activo. Vamos a ver que tenemos que añadirlo. ¿Por qué? Porque si borro, si no lo tengo activo, no me va a quedar el fondo transparente, me va a quedar blanco de nuevo o negro como tenga el color. Entonces, añado el canal alfa y ahora sí puedo con la tecla suprimir, puedo apretar y borrar. Ahora vemos que ya me borró el fondo. Le queda una especie, vamos a deseleccionar una especie de brillo que lo podemos después o borrar con la goma, con una tenua borrada. Vamos a ver el tamaño del pincel, está a un tamaño bastante grande, tiene que ser algo bien suave.
Entonces con eso ya logro difuminar. O lo inserto directamente con la herramienta difuminar. Cuando yo lo pegue, esto va a hacer que es distinto. Me va a hacer un efecto de transparencia que se me suelde con el fondo. Entonces, esos detallecitos siempre hay que tenerlos en cuenta. Yo voy a pausar y cuando vuelva vamos a ver esta misma captura con el borde todo borrado, habiendo pulido estos detalles. Esto hay que ser muy cuidadoso. Entonces, esto es lo que le va a dar el realismo, lo que va a hacer que se ajuste a la otra imagen. Entonces, ahora cuando volvamos vamos a ver que ya está todo corregido. Bien, volviendo después de haber dado toda la vuelta, de borrar así los bordes, de ser detallista, pensé cómo la goma va borrando. Hay que tratar de borrar todos esos puntos blancos, cuestión de que los bordes no queden blancos de la persona y se note más realista, ¿no? Una vez que ya lo tenemos, ahora sí estamos listos para pasarlo. Directamente podemos hacer lo que agarrar y marcar la capa y con el control C para copiar o desde la edición copiar. Ya la capa está copiada. Podemos pasar acá y con control V corta pegar o pegar desde el menú pegar, nos va a pegar la capa. Entonces, ahí siempre lo que vamos a elegir es crear una capa nueva y añadir la imagen. Entonces, acá vamos a empezar a ajustarla. Tenemos que hacerle varios retoquecitos para que quede más ajustada. Una cosa que vamos a aclarar es que también después a esto tiene distintas temperaturas de color, balances de color, cosas que se ajustan desde el menú de colores, que en esta clase no lo vamos a ver por una cuestión de que todavía no empezamos a ver esto. Pero vamos a ver cómo ajustarlo para que quede del mismo tamaño y que queden las cosas. En el resto de las clases los vamos a dejar pendiente para la otra y le vamos a ajustar para que quede a tono con la fotografía. Entonces, ahora que ya lo tenemos, podemos achicar la capa desde el menú de escala. Podemos ir a escalar y podemos mantener la relación de aspecto. Recordemos que desde acá, desde el candadito, nos va a mantener y nos va a achicar del mismo tamaño. Entonces vemos que lo vamos a dejar más o menos tomando en cuenta las cabezas de ambos. Van a tener el mismo aspecto siempre y cuando los paremos a la misma altura, ¿no? Entonces le damos ahí, reajustar, escalar, le damos escalar. Ya me queda, vamos a moverlo con la herramienta de mover. Lo podemos poner ahí. Ahora, para que nos quede del otro lado, podemos hacer la de voltear. Vamos a la herramienta de voltear. Acá simplemente vemos que sea horizontal y no vertical. Entonces me queda para el otro lado. Ahora, nosotros podemos elegir si lo queremos que quede superpuesto o que quede uno al lado del otro. En este caso la imagen es bastante angosta, lo podemos poner ahí o que nos quede superpuesto uno con el otro. Entonces, para trabajar más fácil podemos darle ahí y entonces se va a ver la diferencia. Abajo incluso como vemos me sobra de la capa, podemos recortar la capa. Tenemos que ver que sea solamente la capa actual la que vayamos a recortar y vamos a darle el tamaño de la capa que queremos. Si queremos seguir ajustando, recordemos que podemos mover hasta dejarnos el tamaño que queríamos. Si lo vamos a ensanchar, quizás nos convenga dejarlo un poco más ancha la capa, pero hasta esa medida. Una vez que ya la tenemos, le damos clic o le damos enter, cualquiera de las dos alternativas, y nos queda reajustada la capa a ese tamaño. Ahora vamos a darle con la herramienta de transformación, vamos a ir con la deformación a modificar un poco lo que son el tamaño de la musculatura para dejarlo un poco más proporcional a la otra imagen. Entonces, de a poquito vamos a pasar a mover. Vemos que teníamos mover píxel, agrandar área, encoger área, entonces empezamos a mover los píxeles. Acá esto es una cuestión artística. Hay que ser cuidadoso, hay que ir de a poco, ver que si yo quiero mover ahí que no me va a quedar bien si voy estirando de una. Es ir de a poco, ir regulando el tamaño. Entonces empiezo a mover y puedo ir moviendo de a poquito, pero siempre y cuando veo que no pierda el realismo. Si yo veo que los bordes, ahí le puedo dar un suavizado también, suavizar la deformación. Entonces vemos que lo va a llevar a donde estaba. O directamente podemos volver atrás. Siempre vamos a estar trabajando con el deshacer. Y así le vamos a ir ajustando el tamaño de a poco. Lo voy a empezar a hacer, lo voy a poner en cámara rápida el video y vamos a ver cómo le vamos a ir dando forma para que quede
con un poco más de masa muscular. Como vemos, si somos detallista, el cambio es bastante radical. Entonces, tenemos que cuidar el detalle cuando vamos a estirar de las sombras, de los bordes. Es ir viendo cada uno cómo se mantiene el realismo. Tener cuidado, ir puliendo los detalles y siempre que tengamos que volver atrás, no hay que tener miedo y volver atrás. Entonces, siempre vamos cuidando todos los detalles. Sigamos haciendo. Bien, como vemos, hasta ahí vamos a dejar, hay un cambio bastante considerable. Eso que estamos haciendo, una práctica ligera. Cuanto más detalles se le dé, más realista va a quedar. En el caso de que si nosotros queremos simular los músculos internos, tenemos que clonar con la herramienta de clonado o de saneado. Podemos clonar las sombras y empezar a dibujar los músculos internos. Entonces podemos lograr un efecto más realista aún. Entonces, ya con esto ya lo podemos dejar de esta manera y vemos que hay un cambio bastante considerable a lo que era. Ahora vamos a pasar a fundirlo un poco. Para eso tenemos lo que es la herramienta de enfoque y desenfoque. Esta funciona desde los bordes, como hicimos en lo anterior. Vamos pasando los bordes y lo que va a hacer es lograr una cierta transparencia, un cierto desenfocado. Si los píxeles están muy fuertes, van a empezar a ganar como una transparencia, dependiendo de la fuerza que le dé, va a ser más o menos veces las que le tenga que pasar. Ahí lo restablecí como viene por defecto. Entonces va a hacer que se funda un poco con el fondo. Por lo general, siempre que vayamos a hacer, más allá de para dar un difuminado, si nosotros queremos hacer incluso el fondo de atrás para que pierdan, para acá, para que pierdan un poco de importancia lo de atrás o de dejar de detallar lo de atrás, también nos sirve para los bordes, como dije, para insertar
una figura y que nos quede fundida con el fondo. Entonces esto es suave, hay que ir dándole de a poco, viendo que no se quede demasiado deformado. Acá le estoy dando a grandes rasgos, ¿no? Hay que pasar bien suave por cada uno de los bordes, entonces va a lograr que la foto se funda con la parte de atrás. Vemos por ejemplo ahí como vamos pasando, va agarrando, se va fundiendo con el fondo de la pantalla. Incluso acá, bueno, tenemos el muchacho que quedó con medias en la arena, en la playa, entonces podemos agarrar con la goma y borrar, podemos borrarle la parte de los pies y simular como que está adentro del agua, e incluso ennegrecer con la otra herramienta que teníamos, lo que era el enfocado, el marcado a fuego. Si nosotros queremos darle un efecto como de mojado, podemos darle un efecto de húmedo al pantalón. Recordemos que tenemos blanquear, ennegrecer, la sombra, los tonos medios, los puntos de luz. Si le doy tonos medios, que en este caso es un tono medio, cuanto más le pase, más va a quedar. Lo mismo que las sombras. Entonces, ahí puedo simular como que si se mojó los pantalones, entonces está parado en el agua. Así podemos ir adaptándolo. Estas son las herramientas que tenemos para mover. Como vimos en la práctica acá, con la fotografía hemos escalado, incluso podemos acomodar un poco la perspectiva. Si nosotros decimos, bueno, los pies están más chicos, podemos extraer un poco más hacia adelante, como que estén para este lado, ir acomodando un poquito, le damos transformar, entonces hace de cuenta como que un pie está un poco hacia adelante, y vamos viendo cómo podemos aplicar todas las herramientas de transformación en una fotografía. Hemos aplicado también otros conocimientos como los que vimos en las clases anteriores, con lo que es la selección difusa, la selección por primer plano, agregar o quitar selección, la herramienta de borrado, y así también la parte de transformaciones que vimos hoy aplicada acá. Así que con esto podemos lograr un efecto bastante creíble de una persona, insertarla en un fondo o acomodar los detalles, aumentar masa, quitar detalles con correr con la herramienta de transformación. En la próxima clase, cuando veamos la parte de colores, vamos a ver cómo ajustar un poco los brillos, los tonos, para que esta imagen quede más correlativa con esta. Vamos que acá las sombras están más acentuadas, en este caso vemos que las sombras acá están más acentuadas, en este caso acá las sombras no tanto, entonces para eso tenemos una manera de exponenciar y que sea el balance de color más acorde e incluso la temperatura de color a la fotografía de atrás. Ahora vamos a pasar a ver un par de operaciones con capas que todavía no hemos puesto en práctica. Si bien ya hemos estado trabajando con capas, como combinarlas, duplicarlas, eliminarlas, moverlas, también hay otras cosas que podemos hacer, como aplicar máscaras de capa, agrupar capas, y podemos operar cambiándole el tamaño, ajustando el lienzo, escalando las capas. Vamos a ver esas operaciones que nos faltaron para terminar con este menú de capas. Bien, ahora vamos a pasar a abrir un archivo que ya tenía previamente abierto, donde tengo 4 capas. Tengo una capa de fondo, vamos a apagarlas. Tengo la capa de fondo, una capa de Mario donde estaba recortado, con otro Mario rotado, y una capa de texto, que este texto está descargada a la fuente y ya está puesto con borde y todo. Bien, a medida que trabajemos con más y más capas, que los diseños sean más complejos, nos conviene ir organizándolo. Para esto tenemos la opción de agrupar. Por ejemplo, en este caso tenemos un fondo, pero puede ser que necesitemos diseño con distintos fondos, entonces tendríamos que agrupar el texto por un lado, las imágenes por otro, el fondo por otro. ¿Cómo hacemos para crear un grupo? Simplemente con clic derecho, en cualquier lado de la paleta de capas, podemos crear grupo de capas nuevo. Acá se va a abrir como una especie de carpeta, lo podemos ir arrastrando para cambiarle el lugar. Y podemos simplemente con doble clic renombrar. Así podemos renombrar cada una de las capas. Lo podemos hacer con los grupos. Bien, acá le vamos a poner, por ejemplo, este va a ser el grupo de fondos, que en este caso tenemos uno solo, pero ya vamos a abrir otro como capas y lo vamos a agregar acá y vamos a ver cómo podemos ir cambiando. Después vamos a crear otro grupo
donde estén las imágenes. Fíjense que depende de donde esté parado me lo crea. Si me lo creó adentro del grupo que ya teníamos, porque podemos ir creando uno dentro de otro sucesivamente, podemos mantener pulsado y arrastrar hacia afuera y lo vamos a mover ahí. Ahí vamos a poner imágenes. Y si tenemos texto, podemos ir agrupando distintos textos. Acá tenemos uno solo que es el título, pero también podemos meter ahí todo lo que sea la parte de texto. Entonces voy arrastrando las imágenes, tengo que tener cuidado no, sino tener en cuenta dónde lo voy a parar, ya que esto me va a decir el orden de que está arriba o abajo. Entonces vamos a crear otro grupo de capas más, clic derecho siempre, y ahí con doble clic vamos a poner textos. Siempre van a ser varios. Entonces podemos ir teniendo. Esto, al igual que lo anterior, lo que va a hacer es apagarme todo lo que esté en la capa. Podemos dejar de visualizar. En el caso de acá, si me paro en lo de qué fondos, vamos a poder abrir como capa. Si vamos desde acá, vamos a abrir como capa esta imagen que tenía guardada acá. Lo que hay que hacer es ajustar esta capa al resto de las capas. Entonces los vamos a escalar. Recordemos que acá puedo mantener la redacción de aspecto, o si quiero que me coincida, rompo. Y es importante que acá tenga ajustar a los bordes del lienzo activo. Entonces cuando yo marco esta opción, lo puedo llevar y que se calce con el borde del lienzo que ya tenemos. Y le damos hasta ahí, escalar, y va a quedar del mismo tamaño. Entonces, manejando la parte de los fondos, yo puedo ir probando con distintos fondos. Cuando vaya a exportar, me va a exportar con uno u otro. Entonces puedo acomodar el orden como quiero que esté por defecto. Si yo voy a trabajar con este o voy a trabajar con este, lo voy a dejar arriba y después simplemente con apagar me va a aparecer el que está debajo. Así puedo ir acomodando las distintas imágenes en los grupos. Cuando yo tengo todo, si quiero exportar y ya tener una imagen, puedo crear incluso una sola capa a partir de lo visible. Le pongo ahí, nuevo a partir de lo visible. Me deja por defecto el nombre visible. Y esta va a ser una capa con todos los elementos como se ve en la miniatura ahí visibles. Clic derecho, le vamos a eliminar. Y después lo que tenemos es, por ejemplo, el tamaño del borde de las capas que podemos ajustar. Acá nosotros tenemos el tamaño del borde de la capa en esta parte de acá, que es lo que me va a dar lo siguiente. Yo cuando entro, el tamaño es el tamaño que tenemos, no del lienzo, sino de donde se ve la línea punteada amarilla. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo, si me paro acá adentro y quiero dibujar o ingresar un texto, lo que sea que haga dentro de esta capa, voy a tener como límite de la capa, vamos a agrandar un poco más acá el pincel, hasta ahí va a llegar la modificación. Entonces yo, si quiero agregar algo dentro de esta capa de la imagen, para cómo hago, si bien ya vimos cómo recortar, nosotros podemos recortar la capa actual y que me quede hasta ahí, ¿cómo hago para expandir a través de esa herramienta? Yo ahí puedo recortar, pero no vimos cómo expandir. Entonces, para eso está lo que es, desde el menú capa, tamaño del borde de la capa. Acá puedo ver en la miniatura cómo es que va a quedar el borde. Acá le cambio el ancho, le cambio el alto y puedo cambiar el desplazamiento con números o arrastrando dónde va a quedar la figura respecto a esa capa. Si quiero que quede en el medio, le pongo centrar y acá el relleno con el que va a tener ese resto de borde que le agregué a la capa. Color blanco, color negro, transparente. Una vez que ya lo tengo listo, le doy redimensionar y ahí me quedó agrandada la capa. Entonces puedo seguir agregando elementos a esa capa de ahí. También lo que puedo hacer es escalar la capa o la capa al tamaño de la imagen. ¿Qué es lo que me hace? Según la imagen que tenga completa, no de la imagen donde estemos paradas, sino tenemos toda la imagen del documento, me lo lleva a ese tamaño la capa. Después tengo la opción de escalar la capa, que lo que va a hacer, así como escalo el objeto, esto lo que me hace es escalar la capa entera, es decir, me va a achicar todo lo que esté, el objeto y la capa. Entonces, desde acá, por ejemplo, vamos a ponerle la mitad del tamaño, vamos a poner 800, si pico acá abajo ya me lo va a acomodar porque mantiene la relación de aspecto. Le doy a escalar y vamos a ver que me lo
reduce a la mitad. Para eso sirve el escalar la capa. Ahora vamos a ver un par de herramientas que están por fuera de las cajas de herramientas. Entonces, sin más, vamos a pasar a ver lo primero que es la herramienta de rutas. Vamos a esto para crear un nuevo archivo, para ver cómo funciona. Vamos a dejar por defecto, vamos a poner una hoja A4, de paso vemos cómo era. Si queremos visualizarlas en píxeles, en milímetros, en centímetros, podemos ver, poniéndola horizontal. Si la queríamos con color de frente, color del fondo, blanco o transparencia, le vamos a poner color blanco. Entonces me va a quedar una hojita una hojita A4 de forma horizontal. Bien, las herramientas de rutas lo que nos hace es dibujar una ruta que podemos trazar y después rellenar. Es como un vector, un dibujo en vector en un programa de dibujo vectorial como lo es Inkscape o como lo es Corel. Esta herramienta tiene tres partes, la parte de diseño, la parte de edición y la parte de movimiento para mover la misma. Entonces, en la parte de diseño lo que va a hacer es para dibujar. Vamos a empezar haciendo clic o podemos mantener pulsado el clic para dibujar curvas. Entonces podemos ir alternando entre curvas y rectas. Y cuando ya lo tengamos, tenemos que aproximarla y cerrarla. Movemos y ya lo tenemos cerrado a la ruta. Vamos a ver que si yo pico ahí me va a picar sobre el primer punto. Lo que tengo que hacer es acercarlo. Ahora lo siguiente que tenemos es edición. La edición, la parte de la edición, lo que me va a permitir es modificar en curvas aquellas rectas o al revés, poner en aquellas rectas aquellas curvas en forma recta. Me aparecen en cada uno de los nodos, cada punto que fuimos dibujando es un nodo, los tiradores de curva, que son estos cuadraditos. Cuando yo me paro acá, vamos a ver que tengo dos cuadrados que me permiten ir modificando. Esto está bueno si yo quiero calcar una imagen, hacer el contorno de una imagen, me va a permitir editarlo de tal manera de que yo pueda tomar exactamente el contorno de esa figura. Ahora, una vez que yo ya tengo hecho, puedo pasar a mover, para mover la ruta, el conjunto de rutas a todos lados. Entonces, por último tengo la parte de poligonal, que lo que me va a hacer es restringirme a un diseño poligonal, es decir, no me va a dejar dibujar, por más de que mantenga el mouse pulsado, no me va a dejar dibujar curvas, van a ser siempre rectas. Lo siguiente que tengo es crear una selección a partir de la ruta, rellenar la ruta o trazar la ruta. Crear una selección a partir de la ruta, justamente como lo dice, me va a seleccionar todo el contorno de la ruta. Vamos a dejar una sola para que se vea mejor. Me va a dejar una selección en esa parte. Por lo cual yo después puedo pintar, puedo borrar dentro de la selección. Siempre hacer todo dentro o fuera, invirtiendo. Esto me va a quedar armada la selección. Entonces lo que sea que haga me lo va a hacer desde la selección que hicimos. Después, si vuelvo a la herramienta rutas, quiero seguir editando, lo que voy a tener que hacer, vamos a ver acá arriba que teníamos la capa de capas y la capa de rutas. Todas las rutas que dibujemos van a quedar archivadas acá. Para poder editar, si yo quiero rellenar, vamos a volver los pasos atrás, que quede la ruta trazada solamente, seleccionada. Si yo quiero volver a editarla, modificarla, vamos a ver que tengo la selección y que no me permite. Es más, puedo quitar incluso la selección de ahí. Vamos a deseleccionar. Y pareciera que la ruta se borró, pero en realidad esto recordemos que el panel de ruta lo podemos abrir siempre desde acá, de la pestañita, añadir pestaña y buscamos la parte donde está rutas. Lo mismo que desde el panel ventanas, desde donde dice diálogos empotrables, también podemos activarlo desde rutas, nos va a aparecer la pestaña. Si lo volvemos a encender al ojo como que si fuera una capa, vamos a poder verlo. Y ahí tenemos que marcarlo y vamos a poder ver que sí vamos a poder editarlo. Esos son los pasos para poder ver una vez que hayamos hecho una selección y queramos editar esa ruta, lo podemos hacer de esa manera. O las que vayamos creando. Entonces, una vez que yo ya lo tengo marcado, listo para editar, acá puedo apagar, que no se vea el contorno rojo. Ahora sí voy a poder volver acá donde dice rellenar ruta. Cuando yo ingreso en rellenar ruta, me aparecen dos opciones, color sólido o patrón. Si le pongo color sólido rellenar, me va a rellenar con el color que tenga de frente.
En cambio, si volvemos ahí a rellenar y esta vez le damos a patrón, nos va a rellenar según el último patrón que tengamos seleccionado. Si queremos cambiar ese patrón de color, vamos a tener que añadir otra pestaña donde acá tenemos la parte de patrones, elegimos cuál es el patrón que queremos y le damos a rellenar ruta nuevamente y ahora sí va a cambiar con el último patrón que hayamos seleccionado. La última opción que me aparece es trazar ruta. Cuando voy a trazar ruta, se abre este cuadro, vamos a cerrar acá la pestaña, donde me dice si quiero rellenarlo con un color sólido, con un patrón. Si quiero una anchura de línea de 6 píxeles, acá voy a saber de cuánto va a ser la medida de esa línea. 0,5, digamos 1 centímetro le ponemos. Vamos a ver que va a quedar algo bastante ancho. Cuando le doy trazar, me traza todo el contorno de la ruta. Así nosotros podemos dibujar un contorno de una imagen para poder después darles efectos y hacer un relleno. Entonces, esta es la herramienta rutas. A través de la herramienta rutas, después también combinada con la de texto, vamos a poder hacer texto de forma curva. El programa por defecto, el texto lo hace de manera recta, ya sea vertical o horizontalmente. Pero con la herramienta curva nosotros vamos a poder dar en forma curvada, en forma ondulada, el texto para adaptarlo a aquellas imágenes que necesitemos. Supongamos que queremos hacer, no sé, un flyer donde necesitamos el texto curvo, vamos a tener que dibujar la ruta y adaptar el texto a esa curva. Bien, ahora vamos a pasar a ver lo que es el cuentagotas. El cuentagotas lo que hace es simplemente tomarme el color de donde vaya picando, de la zona de la imagen donde vaya picando. Como vemos acá estoy picando en el patrón tiene distintos lugares, distintos colores, según el píxel donde vaya picando, no es lo mismo acá que acá, va variando el color. Entonces, según donde vaya picando me va a tomar ese color. La siguiente que tengo es la herramienta de medida, que es la herramienta del compás. Lo que va a hacer esta herramienta es, yo voy a trazar manteniendo pulsado el clic de un lado hacia otro y en la parte inferior me va a tirar la cantidad de centímetros, si es que elegimos en centímetros, píxeles o pulgadas o milímetros, podemos ir eligiendo, y el ángulo. Esto nos sirve por ahí para tener una referencia, que si queremos saber a qué distancia está una imagen de otra, estamos armando un diseño, un banner en tamaño real, entonces con esto podemos saber cuánto va a medir, a qué posición va a estar la imagen. Es una herramienta de medición. Y por último tengo la parte de la lupa, del zoom, que hemos estado ocupando, que constantemente yo utilizo con el control y el scroll del mouse, la ruedita, pero tenemos así o ampliar o reducir para achicar o aumentar la pantalla. Entonces ahora para practicar estas herramientas de ruta, del cuentagotas, el recogedor de color, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a abrir un archivo. Vamos a abrir acá la imagen dentro de materiales, que tengo acá la carpetita, esta de Mario 2, y vamos a hacer a través de una ruta, vamos a copiar esta figura y vamos a darle con distintos grosores, en distintas capas, distintos colores de relleno, a partir de la misma figura. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer, vamos a tener que empezar a dibujar el diseño de la figura. Es decir, empiezo a agarrar y a dibujar, a curvar o a hacer punto a punto y después curvar. Esto es a gusto de cada uno cómo trabajar. Voy haciendo, es como nos quede mejor. Después puedo ir moviendo los nodos. Cada vez que vaya haciendo un nuevo clic me va haciendo la curva. Siempre recordemos que tenemos que trabajar con mucho zoom. Cuanto más zoom tenga, más exacto va a ser. Y así le voy a dar toda la vuelta. Voy a poner pausa y voy a retomar cuando ya tenga dibujada toda la vuelta del contorno de la figura. Bien, acá yo ya terminé de dar la vuelta. Una vez que terminé de dar la vuelta, lo que tengo que hacer en este caso, si yo lo hice los nodos separados, es empezar a curvarlos, a editarlos. Entonces, me cambio a la opción editar, como habíamos visto, y desde acá empiezo a curvar. Cada vez que curve se va a generar un nuevo nodo
y desde acá puedo ir modificando las curvas. Si yo pico en cada uno de los nodos, voy a ver que va a surgir un tirador. Entonces puedo ir modificando de uno en uno. Así de a poquito tengo que ir agregando, quitando el tema de las curvas, puedo ir acomodando acá que no quede ningún borde filoso y le voy dando todos los detalles a las distintas partes. De a poco voy modificando todas las curvas que me queden exactamente por el contorno. Nuevamente voy a pausar y voy a retomar cuando ya tenga todas las curvas armadas que se hacen de la misma manera como estamos viendo ahora. Le vamos buscando la vuelta con los tiradores en el caso que necesitemos curvar. Bien, retomando, como vemos ya está todo curvado, está toda la figura hecha, el contorno. Ahora es el momento de empezar a rellenar. Lo que vamos a hacer primero, vamos a pasar por último momento a mover. Vamos a desplazarlo para el costado para poder tomar el color de la figura, si queremos variar, con el cuentagotas. Y lo primero que vamos a hacer es rellenar la ruta. Primero vamos a rellenar la ruta con un color sólido. Lo vamos a buscar al color con el cuentagotas. Vamos a picar en el cuentagotas y vamos a buscar un color dentro de lo que son los colores azules. Y ahora simplemente con darle rellenar me va a rellenar la ruta. Fijémonos que desapareció la ruta, pero que siempre sigue estando. La voy a prender para que se vea. ¿Esto por qué es que desapareció? Simplemente porque salí de la herramienta de rutas. Si vuelvo a entrar a la herramienta de rutas, me paro, la marco a la ruta, la voy a poder seguir editando. Voy al canal acá a la paleta de rutas para poder visualizarla. Entonces, una vez que ya la tengo, le voy a dar trazar la ruta. Vamos a trazar con una anchura de 5 píxeles, con un color sólido, y acá tenemos que tener en cuenta nuevamente el color. Si yo le doy trazar con el color que tengo acá de frente, me va a trazar con ese color. Le voy a poner acá un color blanco, perdón, un color negro al color blanco, lo paso al frente y le digo que me trace con ese color sólido el color que tengo en el frente. Acá está con 5 píxeles. Si yo lo quiero aumentar que se vea aún más, así le pongo trazar la ruta, nuevamente le pongo, por ejemplo, de 20, y ahí va a ser 4 veces más ancha, se va a notar. Así, una vez que ya la tengo, esto ya lo hice sobre la misma capa, es decir, me quedó el dibujo, me quedó pintada esa figura sobre esa capa. Si yo quiero hacerlo en otra capa, puedo generar una capa nueva, transparente, mover esa ruta, voy a moverla a otro lado y, por ejemplo, la vuelvo a dejar acá arriba de la figura, voy nuevamente a rellenar, primero voy a tomar otro color, vamos a tomar el color rojo, le vamos a dar nuevamente a la herramienta rutas, voy a rellenar la ruta y acá cuando me pida, esto tiene que estar sí o sí acá desde edición o desde diseño y marcar la ruta, rellenar la ruta, cuando me pida color sólido, ahí le doy rellenar y me va a rellenar con el color rojo. Nuevamente, desde acá puedo cambiar, ponerle algo más fino, de 10 milímetros, y le doy trazar, pero primero tengo que poner el color de frente. Le doy trazar y listo, ya me quedó. Simplemente después, si no quiero verla más, apago y voy a dejar de verla. Lo mismo acá, si yo salgo de la herramienta rutas se me va a desmarcar y apago desde la paleta de rutas que no se vea la visualización y ahí va a desaparecer. Después, si yo quiero mover la figura de la capa, puedo simplemente entrar desde la herramienta de movimiento y mover la capa entera. La puedo recortar incluso. Esta ya no la puedo mover porque está pintada sobre la capa. Entonces, esa sería una práctica para aplicar con lo que es los colores de Mario tomando con el cuentagotas y con la herramienta rutas.